novia dijo que yo era fácilmente reemplazable y que se conformaba conmigo. Más tarde, me rogó que la aceptara. Hola a todos, hoy quiero compartirles algo que he estado guardando durante bastante tiempo y que necesito expresar. Se trata de mi experiencia con Britney, mi exnovia. Para ponerles en contexto, estuvimos juntos durante 2 años, ella tenía 25 y yo 27. Desde el comienzo, la vi como alguien extraordinario. Britney era de esas mujeres que llamaban la atención en cualquier lugar, con una belleza impactante, una seguridad arrolladora y esa vibra que la hacía parecer el centro de todas las miradas. Me sentía muy orgulloso de tenerla a mi lado. Hace aproximadamente 1 año, decidimos dar el siguiente paso y vivir juntos. Técnicamente, ella se mudó a mi casa, ya que soy el propietario. En ese tiempo, Britney se concentraba en terminar su carrera y trabajaba a medio tiempo, por lo que yo asumí el pago de todos los gastos, alquiler, servicios, compras e incluso el seguro de su auto. Al principio, no tuve problema con esto, lo veía como una inversión en nuestro futuro, creyendo que al aliviarle algunas cargas, ella podría enfocarse en sus estudios y juntos construir algo sólido. Durante los primeros 6 meses la convivencia fue casi de ensueño. Pasábamos los fines de semana explorando nuevos lugares, disfrutábamos de maratones de series y nos deleitábamos con la compañía del otro. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Britney se volvió cada vez más distante. Al principio fueron detalles pequeños, dejaba de esperar a que cenáramos juntos o se sumergía en su teléfono en lugar de conversar. Con el tiempo, comenzó a salir con más frecuencia, me decía que se reunía con amigas, y esas salidas se convirtieron en algo regular, tanto en noches de semana como en fines de semana. Al llegar de mi trabajo, con la esperanza de compartir un momento juntos, me encontraba con la casa vacía, y si llegaba a verla, estaba absorta en su teléfono o se dirigía directamente a la cama, sin siquiera preguntar cómo había sido mi día o darme un abrazo. Cuando intenté comentarle que sentía que nos estábamos distanciando, ella minimizó mis inquietudes diciendo que necesitaba tiempo para mí y que yo estaba exagerando. Cada situación me iba afectando más, despertaba los sábados y la casa estaba vacía, para luego recibir un mensaje horas después en el que, con vaguedad, me comentaba que estaba con las chicas. Al principio intenté obtener detalles, pero cada vez que lo hacía, ella se mostraba a la defensiva, como si la estuviera interrogando. Empecé a callar, esperando que se tratara solo de una etapa pasajera. Pero la realidad era otra, me sentía más como un compañero de piso que como su pareja. A pesar de que me esforzaba en todos los aspectos, pagando cuentas, asegurándome de que ella no tuviera problemas económicos, su falta de interés en compartir momentos juntos me dolía profundamente. Recuerdo claramente una noche en que, tras una jornada de 12 horas de trabajo, llegué a casa y encontré el lugar en penumbra y sin rastro de Britney. Le envié un mensaje preguntándole dónde estaba, y solo 1 hora más tarde recibí una respuesta críptica: estoy afuera, no te esperes. No hubo explicación ni disculpa. Sentado en el sofá, ese mensaje me atravesó como un puñal, me cuestioné seriamente el propósito de seguir entregándole todo a cambio de tan poco. Hablé con algunos amigos sobre mi situación, y uno incluso comentó en broma que me parecía su sugar daddy, pero sin el azúcar. Aunque traté de reírme, esas palabras me dolieron, pues parecían reflejar la realidad. Yo estaba dando todo y ella simplemente se beneficiaba sin esforzarse por compartir. Llegó el momento en que supe que debía tener una conversación seria para entender si realmente estábamos construyendo algo juntos o si yo solo me había engañado a mí mismo. Durante varios días, estuve ensimismado buscando la manera de abordar el tema sin sonar acusador ni controlador. Quería respuestas, claridad, sin embargo, el destino intervino de la peor forma posible. Una noche, Britney decidió quedarse en casa, y pensé que por fin tendríamos la oportunidad de retomar la comunicación. Pedimos comida para llevar, nos acomodamos en el sofá y comenzamos a charlar de cosas triviales, como en los viejos tiempos. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando la conversación se desvió hacia el tema de las relaciones y la lealtad. Fue entonces cuando, de manera inesperada, me soltó: ¿sabes? Eres bastante reemplazable. Hay muchísimos chicos que estarían encantados de estar conmigo. Al principio, creí haber malinterpretado sus palabras, pero cuando insistió con una sonrisa que pretendía restarle importancia: no te lo tomes tan en serio, es solo una broma, supe que no era así. Ese comentario no solo me dejó sin aliento, sino que también destrozó lo poco de confianza que aún me quedaba. A lo largo de aquella noche, decidí mantener la calma, a pesar de sentir una enorme frustración interna. No quería explotar, así que me controlé y le pregunté, de manera pausada, si realmente se sentía de esa forma. Ella, sin inmutarse y con una evidente molestia, puso los ojos en blanco y exclamó: Dios mío, estás siendo tan dramático. A lo que respondí, en silencio, que en realidad la situación era insoportable. Ella continuó argumentando que los chicos la cortejaban a cada momento y que no era culpa suya si yo no podía lidiar con ello.
La conversación me dejó atónito. No solo se negó a reconocer mis sentimientos, sino que además insistió en que yo era el que tenía el problema por sentirme herido. Lo más doloroso fue que ni siquiera se disculpó, actuó como si nada importara, minimizando mi reacción y sugiriendo que exageraba. El ambiente durante el resto de la noche se volvió incómodo. Apenas intercambiamos palabras, y al parecer, ella se retiró a dormir temprano, posiblemente molesta porque no reí junto a sus comentarios. Mientras ella se sumía en el sueño, yo permanecía en el sofá, repasando mentalmente cada detalle de lo ocurrido. No podía desprenderme de la sensación de que, para ella, yo no era más que otro hombre en una interminable lista de opciones. La idea de ser reemplazable me golpeó con fuerza. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, esperando que ella retomara el tema, se disculpara o al menos reconociera lo sucedido, pero no fue así. Incluso, antes de salir a encontrarse con sus amigos, me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando comprendí que a ella no le importaban mis sentimientos. Su indiferencia frente a la forma en que sus palabras me afectaron y la evidente asimetría en la relación me dejaron claro que yo no era más que una opción cómoda, desechable. Empecé a notar otros detalles, comentarios sutiles acerca de cómo otros hombres la miraban o cómo sus amigos se burlaban, insinuando que ella era la atractiva de la relación. Antes solía descartarlos, pero ahora se volvieron señales reveladoras de que, de alguna forma, ella ponía a prueba mis límites y mi tolerancia. Siempre me había considerado una persona de confianza, convencido de que en una relación sólida no había lugar para los celos. Sin embargo, esto ya no se trataba de confianza, sino de respeto, y, francamente, Britney no me mostraba ninguno. Durante los días siguientes, empecé a retirarme emocionalmente. Dejó de importar enviarme mensajes durante el día para saber cómo estaba o preguntar sobre sus clases. ¿Para qué invertir si, según ella, yo era tan fácilmente prescindible? No obstante, no estaba preparado para terminar definitivamente, aferrándome a la esperanza de que tal vez estaba interpretando mal la situación, pensando que se trataba solo de una broma y que yo estaba exagerando. 2 años de relación parecían demasiado para abandonar por un solo comentario, o eso me repetía a mí mismo. Pero, en el fondo, sabía que no era solo ese comentario, era la distancia creciente, el sentimiento de merecimiento sin esfuerzo alguno de su parte, y aquel desprecio tácito que se acumulaba día a día, convirtiéndose en la guinda de un pastel que llevaba meses pudriéndose. Una noche, mientras estaba en la sala revisando mi teléfono, Britney entró a la habitación sin siquiera mirarme y se dirigió directamente al dormitorio. La llamé. ¿Tienes un minuto para hablar? Su respuesta fue un gemido, como si le hubiera pedido mover una montaña. Con dificultad, logré decir, ¿realmente quieres seguir en esta relación? Ella me miró, incrédula, como si de algún modo hubiese perdido el juicio al plantear una pregunta tan absurda. Claro que quiero, ¿por qué no lo haría?, respondió. Yo quería replicar, porque tratas a nuestras relaciones como si fueras desechable, pero solo asentí con la cabeza y comenté, no sé, siento que ya no estamos en sintonía. Ante esto, soltó un suspiro y rodó los ojos. ¿Estás exagerando de nuevo? ¿Podemos dejar este tema? Estoy cansada. Y con eso, se retiró al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. En ese instante, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esta mentira, tenía que cambiar algo pronto. Antes de poder enfrentarme a Britney y buscar respuestas, la vida decidió azotar mi mundo de otra manera. Unos días después de esa conversación a medias, recibí una llamada inesperada de una amiga de ella, a quien llamaré Melissa. Aunque Britney y Melissa no eran las mejores amigas, tenían suficiente complicidad como para que me contactara de manera abrupta. Al principio dudé en contestar, pensando que, sinceramente, ¿qué podía tener Melissa que decirme? Sin embargo, al hacerlo, intenté sonar lo más casual posible, pese a la sensación de inquietud que recorría mi estómago. Melissa no se anduvo con rodeos, no estoy segura de si debería decírtelo, pero creo que te lo mereces, comenzó. Fue en ese preciso momento cuando supe que la conversación no sería amena. Con una voz que intentaba disimular su incomodidad, continuó, Britney ha estado viéndose con otros, no solo uno, sino con varios chicos, y eso lleva tiempo. Por unos largos segundos, me quedé sin palabras, aferrándome al teléfono como si fuera mi salvavidas. Finalmente, logré preguntar, ¿estás seguro? A lo que Melissa respondió con un suspiro, sí, lo sé, no quería involucrarme, pero tras una pelea reciente y algunas declaraciones de ella, lo admitió. Incluso llegó a decir que tú eras su plan B. La idea de ser considerado como una red de seguridad para alguien que solo te usa como apoyo, me partió en dos. Me llené de preguntas. ¿Por qué me decía esto ahora? ¿Acaso era la oportunidad para que finalmente entendiera la verdadera naturaleza de nuestra relación? Melissa me explicó que, a pesar de su renuencia, sabía que yo merecía algo mejor, y que si yo estuviera en su lugar, querría que alguien se lo contara. Añadió que, en el mundo de las disputas entre amigas, era común que se compartieran estas confidencias, aunque no pudiera evitar pensar que tal vez Melissa estaba exagerando o incluso inventando para ver caer a Britney.
Con esta información, la duda se transformó en certeza. Durante meses, Britney había mostrado señales claras de desdén, y ahora, este nuevo dato encajaba en la oscura imagen de nuestra relación. No podía simplemente ignorarlo. Sin querer, comencé a investigar sin levantar sospechas. Sabía que enfrentarla sin pruebas sólidas no serviría de nada, pues ella podría negar o tergiversar todo a su favor. Así que decidí aprovechar sus rutinas. Britney siempre seguía un patrón, sobre todo en sus salidas nocturnas. Generalmente, decía que iba a reunirse con sus amigas, pero siempre se mostraba vaga sobre los detalles, sin especificar lugares o con quién exactamente estaría. La siguiente vez que anunció que saldría, le pregunté de forma casual con quién se iba. Con Ashley, respondió rápidamente, sin hacer contacto visual, mientras cogía sus llaves. Unos 40 minutos después, decidí llamar a Ashley, pero no para acusarla, sino para confirmar la información de forma discreta. Oye, Ashley, Britney dijo que estaría contigo esta noche. Su teléfono se apagó y no la puedo contactar, ¿sabes a qué hora volverá? Ashley vaciló antes de contestar con un tono confundido. ¿No? En realidad, Britney no está conmigo esta noche. Hace tiempo que no la veo. Ese fue el primer indicio claro de que algo andaba mal. Comenzaron a invadirme pensamientos. Si no estaba con Ashley, ¿con quién estaría y dónde se encontraba? De pronto, recordé que Britney solía frecuentar un café-bar discreto, un lugar tranquilo que solía adorar al inicio de nuestra relación. Aunque hacía meses que no lo mencionaba, tenía la sospecha de que seguía siendo parte de su rutina. Decidí conducir hasta allí, estacionando a unas cuadras de distancia para no ser visto. Mi corazón latía a 1000 por hora, aunque traté de mantener la calma, era solo una corazonada, o al menos eso me repetía. Al llegar, la escena que presencié hizo que mi estómago se hundiera. Allí estaba Britney, sentada junto a una ventana, pero no estaba sola. Ría a carcajadas y se inclinaba de manera cómplice hacia un hombre que nunca había visto antes. La intimidad entre ellos era innegable, sus miradas, el roce casual de sus brazos, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, todo indicaba que no se trataba simplemente de una amistad. El sentimiento de traición me envolvió con fuerza. A pesar de las ganas de irrumpir en el local y confrontarla, opté por mantener la compostura. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para tomar una fotografía desde la acera, suficiente para contar con la prueba sin llamar la atención. Ya no era solo rabia y humillación, sino también la confirmación de todas esas dudas y señales de alerta que había intentado ignorar. La verdad, que había estado oculta detrás de un espejo, se mostraba ahora sin disfraz alguno, y yo no estaba dispuesto a dejar que ella se saliera con la suya. Decidí que no había nada que pudiera repararse, que lo que se había roto no tenía arreglo. Britney había tomado sus decisiones y, a partir de ese momento, era mi turno de actuar para demostrar quién era prescindible en nuestra relación. Sin perder ni un instante, cancelé el pago automático del seguro de su coche, algo en lo que ella había confiado durante meses. Si deseaba continuar con el lujo de conducir, tendría que aprender a costearlo por sí misma. Luego, abrí el refrigerador, estaba lleno de sus snacks favoritos, yogures especiales, bebidas preferidas y ese queso gourmet que solía comprar pero nunca terminaba. Todo desapareció sin dejar rastro. No tenía intención de seguir complaciendo a alguien que, a mis espaldas, se burlaba mientras se beneficiaba del confort que yo le ofrecía. A continuación, le dije de forma directa que debía empezar a pagar su parte en los servicios, agua, luz, internet, todo. Ya no iba a ser un programa de pase gratis. Aunque su mirada reflejaba confusión, mantuve la calma y le recordé que era una adulta y que era momento de comportarse como tal. Esto no se trataba de ser mezquino, sino de marcar un límite, ya no sería su red de seguridad, y quería que ella sintiera el peso de sus propias decisiones. No tardó en reaccionar. Una noche, Britney irrumpió en la sala, sosteniendo con fuerza una carta de su aseguradora. ¿Por qué no se realizó el pago este mes?, espetó, agitando el papel como si fuese una declaración de guerra. Yo apenas levanté la vista y le respondí con frialdad, simplemente, ya no voy a pagar por ti. Ella, con los ojos entrecerrados y el tono cada vez más agudo, preguntó qué significaba eso. Le contesté, con voz firme y fría, que siendo adulta debía resolver sus propios problemas. La discusión se intensificó rápidamente. Britney, en tono exaltado, reclamó que yo la estaba castigando por algo, mientras yo no pude evitar soltar una risa amarga ante la ironía de su acusación. Le recordé que, mientras yo sostenía todo, ella se entregaba a relaciones a escondidas. Noté cómo se sonrojaba, primero tratando de negar la situación, pero luego, al verme tan implacable, adoptó una postura defensiva. Con voz temblorosa y un atisbo de pánico, le mencioné que había visto cómo metía la mano en mi bolsillo. Saqué mi teléfono y abrí la foto que había tomado en un café. Allí estaba ella, riendo y compartiendo momentos con un hombre, como si fueran la pareja perfecta. Sin darle oportunidad de negar la evidencia, le pregunté cuántos hombres más tenían algo que ver en su vida, insinuando que ella ya había seguido adelante mientras seguía viviendo bajo mi techo. Su respuesta, cargada de ira,
fue que se sentía desatendida y que merecía atención. Le hice saber, con la mirada fija y la voz firme, que se había equivocado al darme por descontado, pensando que siempre estaría allí, sin importar cuán poco me respetara. Le dejé claro que ya no era su red de seguridad. En el momento en que me consideró prescindible, perdió todo valor a mis ojos. Ella, en un intento de restarle importancia a la situación, dijo que ser dramática no tenía nada que ver con que a todas las chicas les prestaran atención, y sugirió que si yo hubiera puesto más empeño en la relación, no habría sentido la necesidad de salir tanto. Sus palabras, lejos de solucionar algo, alimentaron aún más la tensión. Le respondí fríamente que tenía la oportunidad de hablar conmigo en lugar de buscar escapatorias, pero que había decidido traicionarme, y eso era algo de lo que tendría que enfrentar las consecuencias. La situación llegó a su punto álgido cuando, en medio de la discusión, le ordené que recogiera sus cosas y buscara otro lugar donde vivir, pues esa ya no era su casa. Por un breve instante, pude ver cómo trataba de encontrar una salida para manipular la situación, pero yo ya no estaba dispuesto a ceder. Entre lágrimas y gritos, ella suplicó que no la echara, confesando que no tenía a dónde ir y prometiendo cambiar. Sin embargo, mi respuesta fue implacable: trabajé duro para construir una vida estable para ambos, pero tú la has desperdiciado. Le recordé que, según sus propias palabras, había bastantes hombres dispuestos a estar con ella, y que quizá era momento de que ella los conociera, pues yo había terminado. El impacto de mis palabras se reflejó en su rostro. Primero, se desmoronó, y luego, entre sollozos, intentó retractarse, insistiendo en que había sido una broma. Pero yo seguía inalterable, advirtiéndole que ella había elegido mal y que ya no era mi responsabilidad salvarla. Ante su desesperación, su voz se transformó en ira, amenazando con que se arrepentiría de perder a alguien como yo. Respondí con una risa seca, reafirmando que, en realidad, ella era reemplazable, y que era hora de decir adiós. Finalmente, Britney, en estado de shock, se quedó sin palabras. Con dificultad para articular algo, recogió sus cosas y salió furiosa, cerrando la puerta tras de sí de manera definitiva. En ese momento, mientras el silencio se instalaba en la casa, sentí únicamente alivio. Ya no permitiría que su arrogancia ni su culpa me impidieran avanzar. En los días posteriores, me embargaron sentimientos encontrados. Me preguntaba cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos, y cómo no había percibido las señales con antelación. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que amigos en común comenzaran a decir que Britney contaba a todo el mundo que yo era controlador y emocionalmente abusivo, alegando que la había echado sin motivo y que nunca le permitía tener libertad. No podía creerlo. Ella reescribía por completo nuestra historia, presentándose a sí misma como la víctima y retratándome como un monstruo. Al principio, me enfurecí y quise defenderme para aclarar la verdad. Sin embargo, pronto comprendí que quienes realmente me conocían jamás caerían en sus mentiras, sabían cuánto había hecho por ella y cómo nuestra relación se había vuelto unilateral. La gente que se dejaba engañar por sus palabras no era alguien que necesitara en mi vida. Semanas después, me encontré con un amigo en común en una cafetería, y él me contó novedades sobre Britney. Al parecer, ella había seguido adelante y comenzado a salir con un hombre adinerado. Inicialmente, lo desestimé porque ya no me interesaba, pero mi amigo, con una sonrisa irónica, agregó: no duró ni 2 semanas. Al parecer, lo dejó en cuanto se enteró de que estaba viviendo contigo y que tú le pagabas la colegiatura. Claramente, no quería ser su cajero automático. No pude evitar reírme. Britney siempre estaba en busca de una mejora, creyéndose insustituible. Sinceramente, no sentí lástima por ella. Había tomado sus decisiones y ahora afrontaba las consecuencias. Solo deseaba que no intentara volver a mi vida para traer más problemas. Gracias a todos por seguirme. Si surge algo nuevo, se los haré saber, pero por ahora me alegra haber cerrado ese capítulo y seguir adelante. Actualización. Quiero compartir cómo han sido las cosas desde que Britney se alejó. La verdad es que ella nunca comprendió que se creía el premio mayor, pero en realidad no lo era. Un mes después de su partida, empecé a salir con alguien más, alguien que realmente me valoraba y me trataba con respeto y amabilidad. Llamémosla Rachel. Rachel era todo lo contrario de Britney, era solidaria, considerada y genuina, no se limitaba a tomar, sino que contribuía a la relación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorado. La noticia se difundió rápidamente, y de alguna manera, Britney se enteró. No sé si fue por un amigo en común o por las redes sociales, pero cuando lo descubrió, perdió el control. Según varios conocidos, se mostró completamente devastada al ver que yo había seguido adelante mientras ella se quedaba sola. Al principio, trató de reconquistarme de manera sutil. Tras ser abandonada por aquel hombre, me mandó mensajes aleatorios pidiendo hablar e incluso se presentó en lugares donde sabía que estaría. Yo, sin embargo, ya había superado esa etapa y Rachel merecía mi atención completa. La situación alcanzó un nuevo nivel de dramatismo una tarde cuando oí gritos fuera de mi casa. Al principio, pensé que era simplemente el bullicio de la calle, pero pronto reconocí la voz de Britney. Al abrir la puerta,
me encontré con ella en el porche, acompañada por 4 amigos que se comportaban como si yo fuera un delincuente. Sus voces eran estridentes y el ambiente, caótico. «Eres increíble», gritó uno de ellos, señalándome como si estuviera en juicio. «¿Crees que puedes desecharla tan fácilmente? Eres despiadado», Britney, añadió, mientras las lágrimas corrían por su rostro, aparentando una gran angustia. Con calma, me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos y le dije con firmeza: «¿Qué quieres, Britney?», mientras ignoraba los comentarios de su séquito. Con voz entrecortada, ella intentó explicar: «Vine a decirte algo importante, pero ni siquiera me escuchas, solo cerraste la puerta a lo que tuvimos». Sus amigos asintieron, respaldándola como si fuesen sus coristas. Uno intervino: «Ni imaginas lo que ha estado pasando con ella, merece algo mejor». Manteniendo mi mirada fija en Britney, respondí: «Si tienes algo que decir, dilo ahora». Tras dudar un instante, entre sollozos, soltó: «Estoy embarazada». «Es tuyo». El porche quedó en silencio mientras sus amigos esperaban alguna reacción. Yo, imperturbable, le contesté: «¿En serio? ¿Y vienes con tu grupo a revelarme esto?». Con una ceja levantada, le pedí que demostrara lo que afirmaba: «Si estás embarazada, demuéstralo». «¿Un test de embarazo? ¿Una nota del doctor?». Uno de sus acompañantes, nervioso, intervino: «Apenas se ha enterado, no ha tenido tiempo de ir al médico». Con tono frío, le dije: «Si es verdad, lo resolveremos de la manera correcta. Pero si no lo es y solo estás mintiendo, esta conversación se termina aquí». En ese instante, noté un atisbo de pánico en su rostro antes de que intentara disimular. «¿Por qué no confías en mí? Después de todo lo que hemos pasado, ¿por qué mentiría sobre algo así?», preguntó con voz elevada. Respondí de forma serena: «No confío en ti porque me has dado todas las razones para no hacerlo. Así que, demuestra la verdad. Si lo eres, lo solucionaremos, pero no estoy dispuesto a escuchar palabras vacías». Poco después, sus amigos, incapaces de calmarse, comenzaron a lanzar insultos, pero yo los ignoré. La mirada que Britney evitó mantener por un segundo lo dijo todo. Finalmente, el grupo se retiró, maldiciéndome y gritándome insultos. Aunque su actuación fue convincente al principio, pronto se vino abajo. No es que no me afectara, pero me dejó inquieto. ¿Y si había algo de verdad en todo esto? Unos días más tarde, Melissa, la misma persona que me había advertido sobre el comportamiento de Britney, se puso en contacto conmigo. Según ella, Britney no estaba embarazada. Todo había sido inventado. La verdad era que, al enterarse de que yo había seguido adelante, Britney había entrado en una espiral autodestructiva, y su falso embarazo fue su último intento desesperado de retenerme. Para ser sincero, no me sorprendió, pero me resultó asqueroso. Inmediatamente bloqueé a Britney en todas mis redes. Las mentiras y sus planes dejaron de ser mi problema. Mientras tanto, seguía avanzando con Rachel, una mujer que realmente me valoraba. Britney se creía insustituible, pero en realidad, ella fue la que fue fácilmente reemplazada.